Ahora sí, como yo la clase pasada, únicamente mandé un PDF con la parte esta de colisiones y todos estos ejercicios de partículas, creo que todavía era. Entonces ya ahorita necesito que todos estemos ya seguros con esto de los tipos de movimiento que existen. Entonces, primero puse estos videos que los había puesto en el PDF, pero obviamente ahí no se pueden reproducir. Y era acerca de la diferencia que existe entre el movimiento rotacional de los cuerpos y la traslación curvilínea, porque normalmente se tiende a confundir. Y muchas personas me preguntan luego de que por qué no se usa tal ecuación en tal cuerpo y cuándo sí y cuándo no. Y bueno, entonces, el movimiento rotacional obviamente siempre es cuando el cuerpo en general, el cuerpo completo, está sufriendo un movimiento, o sea, sufre un movimiento en grados. En este ejemplo, vamos a ver si es que ya da play. Empieza a moverse el cuerpo por completo y se está moviendo angularmente, ¿no? También otra cosa importante que hay que ver aquí es que el vector velocidad siempre va a estar perpendicular al cuerpo, mientras que el vector aceleración total, se va a estar moviendo dependiendo de cómo va el movimiento. Si ya llega un momento en el que se va a quedar quieto, obviamente tiene que cambiar la dirección para la aceleración, ahora darle la orden a la velocidad que cambie la aceleración. Siempre va en ese ciclo. En cambio, en la parte de la traslación curvilínea, fíjense que existe también un movimiento angular, pero, deje que le dé play, pero fíjense que en este momento el cuerpo como tal no se está moviendo ni siquiera un grado. Este movimiento curvilíneo lo único que hace es generar una trayectoria que tiene curvas, literalmente, pero no es que el cuerpo se está moviendo 10 grados, 5 grados, como lo hacía la barra del caso de acá, que sí se movía angularmente. Si queremos ponernos más meticulosos, quizás, podríamos decir que las barritas de acá arriba, las que sostienen al rectangulito, esas sí se están moviendo angularmente. Sin embargo, la placa rectangular, esa se está moviendo simplemente en traslación curvilínea. Bueno, eso a modo de repaso del PDF que no lo había completado. Y bueno, aquí también tenía una foto de los movimientos que suelen haber en un ejercicio típico de examen. Y bueno, es factible que se lo sepa diferenciar. Por ejemplo, aquí, este primer cuerpo, ¿qué tipo de movimiento tendría de los que existen? Es decir, movimiento rotacional, traslación rectilínea, curvilínea, plano general. El pistón sería rectilíneo nomás. El primero, claro, el pistón únicamente sería una traslación curvilínea. Traslación, bueno, rectilínea, rectilínea. Esta barrita de acá, o la biela, ¿qué movimiento tendría? Sí, sería curvilíneo. Sería curvilínea. ¿Están seguros? O Todos están rotacional. seguros. O ¿Estamos de sea, acuerdo todos? esa sería la guía, estaría girando. Si gira, sería rotacional, ¿no? Claro, pero fíjate también que, por ejemplo, en algún momento la biela va a llegar aquí, por ejemplo, y esa biela va a estar estirada hasta acá. Así, va a tener la punta aquí y la punta acá. Entonces, es verdad, se ha movido angularmente. Sin embargo, también se ha trasladado desde aquí hasta una distancia de X para acá. Entonces, la mezcla de esos dos movimientos es la que se conoce como plano general, cuando ya tenemos movimiento rotacional y traslación a la vez. Entonces, este de aquí sería el movimiento de plano general, que es el que mezcla ambas cosas. Bien, entonces, estos dos de aquí serían los más sencillos, estas dos que están apuntando aquí. ¿Qué tipo de movimiento sería? Como tal, este disco lo único que está haciendo es rotando alrededor de un eje fijo, ¿no? El disco. Y la barrita de aquí, el eslabón de acá, lo mismo, ¿no? Están rotando alrededor de un eje fijo. Entonces, ese movimiento se lo conoce únicamente como movimiento rotacional, movimiento de rotación, y bueno, en este caso es un eje fijo, ¿no? Y por último, tenemos la barrita de aquí, esta es la onda acá. Me gustaría saber, pues, qué tipo de movimiento creen que sea este de aquí. Sería el mismo rotacional y rectilíneo.
¿Estás seguro? Por ejemplo, en este caso lo que estaría haciendo cuando da vueltas es haciendo este movimiento, ¿sí o no? Cuando el eslabón de acá hace esto, este eslabón va a estar acá girando así. Entonces, el eslabón de acá, el que está horizontal, lo único que haría es siempre moverse así, ¿sí o no? Ahí sí la ves. Sí, vamos. Entonces, en ese caso, este de aquí sería un movimiento de traslación curvilínea. Traslación curvilínea. Listo. Entonces, eso era lo principal antes de empezar a hacer cualquier cosa y bueno, es necesario que vayan al examen sabiendo diferenciar este tipo de movimientos. Porque sobre todo para la parte de cinética, que la vamos a ver el lunes, ahí sí vamos a necesitar diferenciar cuáles son curvilíneas, cuáles son rotacionales y cuáles son plano general. Ahí sí va a ser muy importante diferenciarlas. Aquí en cinética quizás no tanto, pero igual. Ya pues, aquí estamos dando un repaso de cuáles son esos tipos de movimientos. No sé, tal vez tienen alguna pregunta hasta ahí, de repente. Bueno, y si no, pues ya vamos a empezar a resolver ejercicios. Como les había dicho, todos estos ejercicios que he puesto aquí son los típicos ejercicios que suelen ir al examen. Y si no son idénticos, son parecidos o usan los mismos conceptos. Entonces traté de organizarme de la manera que darles esta ayudantía y que en el examen, bueno, sepan como que ustedes mismos generarles las variantes de lo que vimos ahorita en la ayudantía. Por ejemplo, este caso de aquí, ya vamos a ver lo que se necesita usar. Dice, los collarines A y B, los collarines A y B, a lo largo de estos ejes fijos, están conectados por una cuerda de longitud L. Si el collarín A tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos a la derecha, entonces encuentra la rapidez de B en el instante mostrado. Bien, entonces, la información que nos dan, antes que nada, es que tenemos estos collarines que obviamente estos se desplazan así, ¿no? Se desplazan horizontalmente y en el caso de acá, pues se estaría desplazando aquí de esta manera inclinada. Bien, cuando un collarín se mueve, el otro también. Entonces, de alguna manera, sus velocidades, aceleraciones están relacionadas. Bueno, ¿cómo puedo relacionarlas entonces? Tal vez alguien tiene alguna sugerencia. Hasta mientras yo voy a escribir los vectores aquí de velocidad. De la velocidad de A. Y pues esta sería la velocidad de B. Listo. A ver, solo que voy a necesitar después una foto de este sistema. Mejor lo voy a copiar por acá para luego explicar alguna otra cosa. Bien, entonces, lo que se debe hacer en este tipo de ejercicios, que yo tengo como que una relación entre un collarín y otro, por ejemplo, lo que se debe de hacer es usar el método de centro instantáneo de rotación. ¿Qué nos dice este? Que debemos de trazar una línea perpendicular a las velocidades en cada uno de los puntos que a mí me interesa. En este caso, A y B. Entonces, yo trazo una perpendicular aquí, desde BA, y una acá. ¿Y qué pasa? Que va a llegar a un punto en el que se van a intersectar, ¿no? Este punto donde se chocan las líneas se llama el punto de centro instantáneo de rotación, mejor dicho. Yo le voy a llamar C, un punto C. Pero quiero que sepan que este es el punto de instantáneo de rotación. ¿Qué me dice este punto? ¿O qué dice el concepto de esta instantáneo de rotación? Es que imaginariamente es como que el punto A estuviera rotando alrededor de ese punto C. Imaginariamente. Entonces yo ya puedo encontrar todas sus cosas usando la fórmula de velocidad angular es igual a bla, bla, bla. Y lo mismo pasa para B. Entonces, es como que imaginariamente el cuerpo está rotando o tiene un movimiento angular con respecto a C. Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta tal vez con esto del método de centro instantáneo de rotación, pero es básicamente eso. Bien, entonces, como se comportan como movimientos angulares, usando este método, vamos a decir que la velocidad en A va a ser igual a todo lo lineal es igual a lo angular por un radio. Bueno, en su forma vectorial sería así. Y para el caso de B sería
La lineal es igual al angular por un radio. Bien, esto es lo que acabamos de explicar, ¿no? Que imaginariamente rotan en ese punto. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta de este método? Es que ambos puntos, o ambas partículas, en este caso, collarines, van a tener la misma velocidad angular. Es decir, el omega AC va a ser igual al omega BC. Eso es otro requisito para usar este método. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo encontrar cuánto sería omega? Porque, a ver, de estos datos, ¿qué es lo que yo tengo? Nos dan la velocidad de A, ¿verdad? Nos dan esto de aquí. Tengo esto, no tengo esto, y esto lo puedo encontrar. La distancia que hay desde A hasta C. ¿Sí o no? Esto de aquí lo puedo encontrar con la geometría que me dicen aquí. Todo eso lo podría encontrar. De la ecuación de abajo que tenemos, no tenemos esto. De hecho, es lo que nos piden. No tenemos esto y esto podríamos encontrarlo. Entonces, lo más factible sería primero encontrar las longitudes de R, de las R, y luego despejar de la primera ecuación, despejar la angular. No sé si hasta ahí tengan alguna consulta de repente de qué es lo que estoy haciendo. Si no, para, para empezar con esto, con el cálculo de las R. Solo que no me deja acomodar esto. Ya, aquí sí es pura geometría, y aquí sí hay que tener cuidado con lo que uno asume o con lo que uno cree que está pasando. Primero, trazar las horizontales, las perpendiculares, como hemos dicho. ¿Y alguien tiene alguna idea de cómo poder encontrar estas longitudes? Esta longitud RAC y esta longitud RBC. ¿Alguna idea así de se puede usar esto, se puede usar lo otro? Yo aquí lo que les recomendaría es, bueno, aquí tengo como que 90 grados, ¿no? Porque como es perpendicular, el método me dice que es perpendicular, aquí tengo 90. Y puedo de alguna manera imaginar que yo continúo el triángulo hasta acá abajo. Si no, esto es una manera de verlo, porque ahí me imagino que existen un montón de formas de sacar esas relaciones. Yo recomiendo hacer esta, porque creo que es la más corta, según yo. Entonces, tengo un triángulo grande que acabo de completar y además podría yo sacarle semejanza con este triángulo chiquitito de aquí. ¿Sí, no? Pero para eso me harían falta encontrar las dimensiones de ese triangulito pequeño. Que por cierto, ese triangulito pequeño va a ser igual al triangulito que está del otro lado de acá, ¿no? Porque son 45 grados. Entonces, de aquí para acá son iguales y así. Entonces me bastaría encontrar esta distancia y multiplicarla por 2 y sería toda la distancia que hay del triángulo verde aquí. Bien. Y bueno, para encontrar ese pequeñito triángulo sería así. Nos dicen que la hipotenusa de este chiquitito de aquí es 3 y que tenemos un ángulo de 45. ¿Qué podríamos usar ahí? Coseno, ¿no? Eh, co- sí, coseno para encontrar la parte de abajo. Entonces vamos a poner que este es un X o simplemente el adyacente. Ya, el coseno de 45 es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ya encuentro ese adyacente que es igual a coseno de 45 por 3. Que sería, 3 raíz de 2 sobre 2. así es, así es, así es. Pero ya viéndolo con decimales, para que se nos haga más sencillo aquí luego calcular las cosas y visualizarlo, 2,12. Sería, 2,12 sería la distancia que hay, pero de aquí hasta aquí, ¿no? No la completa hasta acá, sino solamente esa mitad. Por lo tanto, Claro, pues el multiplica por doble. 2. Ajá, por lo tanto, el doble sería esa distancia que nosotros, bueno, queremos hallar. Todo esto de aquí es lo que vale 4,24, ¿no? El doble. Está en metros. Bien, entonces habíamos hablado de triángulos semejantes. Vamos a ver cómo se hace ese semejante. No está complicado, simplemente es poner el triángulo grande.
Yo siempre lo dibujo, así sea bien fácil, yo siempre lo dibujo para no confundirme. Y luego le pongo aquí el chiquitito. Que así, pap, pap. Listo. Del triángulo chiquitito me falta hallar la altura. Vamos a hallar la altura de este de aquí también. Que sería con seno, ¿no? Seno de 45 es igual a la altura sobre la hipotenusa. Listo, entonces aquí esa alturita de ahí, ¿cuánto quedaría? 2,2 igual. Lo mismo, ¿no? Lo mismo porque estamos con seno de 45. Listo, ya tenemos esas dimensiones de este triangulito. Esto es 2,12, esto de aquí es 2,12 también, si lo vemos así, 2,12, y la altura de acá es la que nos interesa encontrar, que es RAC. ¿Qué otra cosa tenemos del triángulo grande? La base, ¿no? Ya podríamos encontrar, ya tener la base. A ver, se volvió loco esto. Ahí está. También tienes, en este caso, la hipotenusa, que vendría a ser 3, para hallar la RBC, ¿o no? ¿Qué cosa? No entendí. Tienes también la hipotenusa del triángulo pequeño, que Ah, sería verdad, 3 esto de aquí. para Es hallar verdad, RBC. es verdad. Sí, también tenemos ese dato. Y bueno, entonces la base en este caso sería 5 que nos da el ejercicio, más los 4,24 que fue lo que calculamos, ¿no? Nos da una altura de 4,24. Y este angulito de aquí es 45 también. ¿Qué significa que sea 45? Pues aquí podríamos empezar a usar los triángulos semejantes, como habíamos dicho. Vamos a decir que tenemos lado pequeño es al lado grande. Estoy sacando lado pequeño es al lado grande como el lado pequeño es al lado grande. Y bueno, aquí se dan cuenta que se van esos de allá y RAC va a quedar 9,24. Entonces aquí ya tenemos que esto es 9,24. ¿Sí o no? Y bueno, y aquí ya podemos sacar con Pitágoras o lo que sea, pero esta longitud de la hipotenusa del triángulo grande, ¿cuánto sería? Sacando Pitágoras, y queda 13,07 metros, ¿sí o no? Pero ojo, aquí, cuidado. Lo que sacamos fue toda esta longitud de aquí, no exactamente RBC, ¿sí o no? Entonces, para hallar RBC únicamente sería estos 13, pero menos la altura 3 de aquí, ¿no? Y ya, entonces en ese caso, habremos encontrado que RBC es igual a 10, bueno, pongámoslo aquí paso a paso, a 13,7 metros menos los 3 metros. Entonces RBC es igual a los 10,07. Dejémoslo 10 cerrado. 10. Primer dato importante. Y RAC es de 9,24. Hasta ahí de repente alguna consulta sobre cómo sacamos esos radios, esas distancias. Bueno, una vez que ya encontramos eso, literalmente el ejercicio está resuelto. Porque lo que hay que hacer es, vámonos por acá abajo, lo que hay que hacer es ya simplemente reemplazar los valores. Habíamos dicho que una vez encontradas las R, podríamos reemplazar aquí, que es lo que nos faltaba. Y quedaría así. El omega AC va a ser igual a, despejando, aquí quedaría BA sobre RAC. Que eso sería el BA que sí nos dan, que es 3. ¿Cuánto no? A ver, es 5, ¿no? El que nos dan, 5. 5 dividido para RAC, que es de 9,24. Esto queda 0,54 radianes sobre segundos. Listo. Y como habíamos dicho que eran iguales, podremos simplemente venir y reemplazar en esta de acá. Y encontramos ya la velocidad de B. Entonces esto sería 0,54 por 10, que es el R. Entonces finalmente esto va a ser igual a 5,41 metros sobre segundos. Este ejercicio es muy típico. Tal vez no pongan exactamente el mismo, pero de ley va algo de centro instantáneo de rotación.
Entonces tiene que quedar claro cómo se usa ese método de centro instantáneo de rotación. No sé si tal vez tengan alguna consulta. Yo tengo una pregunta, René. Sí. O sea, ¿es la única forma de resolverlo con centro instantáneo de rotación? Porque la verdad, bueno, a veces no entiendo mucha dinámica, pero yo no hubiera visto el círculo que está ahí para el movimiento de ese sistema. O sea, Entonces, es que... sí, sí. ¿cómo lo reconoces? Ya, o sea, primero por la cantidad de datos que te dan. Te das cuenta de que solo te dan una velocidad. Entonces, y te dan una velocidad y aparte te dicen que está conectado por una cuerda. Entonces, ahí uno como que intuye, bueno, no me dan casi nada y me dicen que están relacionados por algo. Entonces, o es centro instantáneo de rotación o me faltan datos para hallarlo con eso. Entonces, aquí no es que sea el mismo círculo. eh, Cada uno como que va a tener su propio círculo imaginario, ¿no? Según el método. Son dos círculos en este caso. Ajá. Pero eso no es que uno lo ve, sino que ya te tienes que aprender el método del centro instantáneo. Si no te sale el ejercicio o no sabes cómo avanzar en ese ejercicio, prueba con método de centro instantáneo y, y probablemente llegues a algo. Ajá. Pero en este caso, yo diría que es la única manera de resolverlo rápido y la única quizás, por la cantidad de datos que nos dan. Ok, es. Yep. ¿Alguna otra pregunta de repente? ¿O todo está claro? Si no, pues ya luego tengo otro ejercicio con centro instantáneo de rotación que es más complicado. Mezcla otras cosas y así. Así que bueno, si quedó claro, chévere. Pasamos al siguiente. En los ejercicios de exámenes pasados también van a encontrar cosas tan sencillas como una velocidad relativa. Tan sencillas como una velocidad relativa. Y bueno, para los que están aquí y los que están viendo el video, si, si aún están fallando con velocidad relativa, esta es la última oportunidad, literalmente, porque eso lo tienen que dominar para poder trabajar con ejercicios de cuerpos rígidos. Así que bueno, aquí decidí poner uno de partículas para que luego cuando veamos el de cuerpos rígidos ya no se confundan con ese tipo de cosas. Es tan sencillo como poder decir, me dicen que los dos automóviles mostrados en la figura viajan a lo largo de una carretera. La velocidad relativa de B con respecto a es. Y bueno, ¿qué sería lo primero que hay que hacer? Simplemente colocar la típica ecuación, ¿no? Que es de B con respecto a, que es lo que me piden. Y si yo tengo B con respecto a, va a ser esa misma velocidad menos la velocidad de A. Entonces sería velocidad de B menos la velocidad de A. Pero no, me están dando como que una inclinación y un ángulo. Entonces lo que yo puedo hacer es sacarlo de manera vectorial. Y vamos a decir que esa velocidad de B con respecto a es igual a la velocidad de B, que ¿cómo sería? De manera vectorial. Simplemente sería, eso es 44, que es la magnitud 44 pies sobre segundos, por la componente, ¿no? Que sería coseno de 45. Esa sería la componente en el eje X. Y luego, como está apuntando hacia abajo, pues sería menos 44. A ver, estamos hablando de, a ver si, entonces sería menos, ¿no? Menos 44, seno de 45. Y menos la de, no, esto es más 88 en Y, simplemente. Y bueno, simplemente sería así. No sé si tal vez alguien tenga una consulta ahí. Ella sería simplemente de sumar y restar. Cosas tan sencillas así se las aplica en cuerpos rígidos, así que hay que tener en cuenta eso. Bueno, aquí no hay que confundirse con los signos de repente. Si estamos trabajando con un sistema de referencia a la derecha positivo, pues bueno, sería de la siguiente manera. Positivo aquí y negativo acá, porque vamos hacia abajo. Y bueno, el típico ejercicio de movimiento dependiente. Ese René, es... una consulta. Sí. Sí, en el de arriba, porque el 88 era de la Ya. velocidad en A, ¿verdad? Sí, tienes razón. Y aquí es con el menos de la ecuación se hacía negativo. Ajá. Mira, justamente me fijé. Ya. Entonces, no sé si eso ibas a preguntar, justamente el menos.
El Sí, menos, el el menos. más. Ah, sí. Bueno, entonces ahí se me había comido el menos. Pero bueno, básicamente es así. Hay que tener bastante cuidado con eso de los signos. Y bueno, no comerse los signos. Gracias, gracias. A ver, ¿no había preguntas con el ejercicio anterior? ¿No había más preguntas? Entonces avanzamos con el típico ejercicio de movimiento dependiente. Y digo típico porque de verdad es muy común que les pongan algo de movimiento dependiente. Ya sean bloques, ya sean que sí, que un motor está jalando un bloque y el bloque de la derecha va a tanta velocidad, entonces encuentra el de acá, así más o menos. Cuánta velocidad tiene el de más allá. Entonces es muy común encontrar estos ejercicios de movimientos dependientes con cuerdas. Entonces para mí es importante que quede claro. A ver, dice, el carrito minero C está siendo jalado hacia arriba de la pendiente con una velocidad constante de 2 metros sobre segundos y están usando un motor M. El sistema de poleas mostrado y bueno, y el sistema de poleas. Entonces me piden encontrar la rapidez que tiene la cuerda en el punto P. ¿Dónde está el punto P? Aquí está como que chiquitito. Aquí. Ese sería el punto P de la cuerda. Bien, me piden encontrar la velocidad que tiene la cuerda ahí. Pero bueno, o sea, ¿qué velocidad tiene el punto P? ¿Cómo podríamos trabajar ahí? Sabiendo que es movimiento dependiente. Ya si vemos un montón de cuerdas conectadas y poleas, de cabeza movimiento dependiente. ¿Cómo se empieza a trabajar un sistema de movimientos dependientes? Recordar que la cuerda tiene cierta longitud, ¿verdad? Entonces, todos los pedacitos de longitudes, ya sea, por ejemplo, esta longitud de aquí, esta longitud de acá, más esta longitud de acá, la suma de esas longitudes me va a dar la longitud total de la cuerda. En este caso, escribiéndolo de manera general, digamos, la suma de la longitud uno más la 2 más la 3 más la n, por así decirlo, va a ser igual a la longitud de la cuerda, o hasta la longitud de la cuerda hasta un punto, en este caso el punto P. A ver, entonces, para poderle dar longitudes a una cuerda, ¿qué es lo que primero necesitamos? Sería un sistema de referencia, ¿no? Porque necesito saber desde dónde las estoy midiendo. ¿Cuál ustedes creen que sea el punto más factible para ponerle ese sistema de referencia? ¿Y por qué? El carrito, o sea, desde el punto C más arriba. Así, más o menos. Sí, Sí. De hecho, sería una buena manera de verlo. Sin embargo, van a quedar como que las longitudes negativas, porque el motor está jalando todo para arriba y esta cuerda, que antes era así, una vez que se jale va a quedar así. Entonces, no me conviene tanto coger ese sistema de referencia, porque estoy como que yendo en contra de lo que estoy jalando la cuerda. Entonces, lo más recomendable es que lo cojan casi siempre, el 90% de las veces, con respecto a una polea. Ya les voy a decir por qué. Que se lo coja con respecto a una polea. ¿Por qué? A ver, para nosotros encontrar velocidades aquí, vamos a tener que derivar esta ecuación que sacamos arriba, ¿no? Ahora, en ese caso nos quedaría v1, v2, o sea, la velocidad 1, 2, velocidad 3, más una velocidad n, igual a cero porque él es una constante. Entonces, si yo cojo mi sistema desde aquí, ¿qué va a pasar? Que esta cuerdita de arriba, uy, esta cuerdita de arriba no se va a mover, ¿no? Esa está guindada ahí a la cuerdita. Este pedacito de cuerda del motor hasta mi eje de referencia no va a variar. Entonces no me van a afectar en los cálculos y no se van a hacer cero nada. A ver, entonces, si yo ya cojo mi sistema de referencia aquí como x igual a cero, ya puedo tirar líneas y empezar a decir que desde aquí hasta acá tengo una distancia, llamémosla XC, la longitud hasta el carrito. Luego, y desde mi sistema hasta acá, tengo cuánto? XP, o sea, la longitud hasta el punto P. Bien, entonces, el siguiente paso, digamos que este era el paso uno. El siguiente paso va a ser hallar la longitud hasta el punto de análisis.
¿Qué quiere decir? Tengo que hallar esta suma de aquí, esta suma de acá, hasta el punto P. Entonces, ya habiendo puesto en los sistemas de referencia y las longitudes, ¿cómo creen que quedaría esa suma de las longitudes de la cuerda? Dos veces XC, ¿no? Dos veces XC por el hecho de que justamente de este lado, si el motor está jalando esa cuerda, esta de aquí se va a mover igualita que esta cuerda de acá. Entonces, en ese caso voy a tener dos veces XC. ¿Ya? ¿Y qué más? XP. ¿Ya? Sería XP, pero como a mí únicamente me interesa la longitud hasta P, sería XC menos XP. A ver, no, deja cambiar. Aquí está. ¿Qué quiero decir? Esto es XC, hasta allá abajo. Pero a mí lo único que me interesa es la longitud hasta P. Es decir, me interesa la longitud que va a haber aquí. ¿Sí o no? Y esa sería XC, la total, menos la chiquitita de arriba. ¿Sí o no? Ahí sí estamos claros. Y sería el XC menos el pedacito chiquito de arriba. Y ya con eso encuentro una longitud de la cuerda hasta el punto P. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta de por qué lo hice así? Y bueno, y ahí una vez que ya encontramos esto, ya se acabó el ejercicio, literalmente. Que habíamos dicho antes, que una vez que tenemos las longitudes, hay que derivarlo para encontrar las velocidades. En este caso quedaría dos veces la velocidad de C más la velocidad C menos la velocidad P es igual a cero, porque bueno, esto de aquí es una constante. Quedaría tres veces BC menos la velocidad de P igual a cero. Y nos daban algo, si no recuerdo mal, nos daban la velocidad 2, pero era de el carrito, es decir, de C. Y aquí en este caso simplemente sería reemplazar 3 por 2 menos BP igual a cero. Y aquí tenemos que la velocidad de P del punto P de la cuerda es de 6 metros sobre segundos. Este ejercicio de ley va uno parecido. Yo 80% seguro que va algo de movimientos dependientes. Así que bueno, por eso es muy importante que quede claro ¿Cuántos eso. ejercicios son en el examen? Suelen ser de 6 a 8, de 6 a 8 ejercicios. Ajá. Y de los 6 u 8 ejercicios, hay dos que no piden procedimiento. O sea, puedes poner cualquier cosa en las opciones de respuesta, pero al menos algo en el proceso. Eso te iba a preguntar, cada ejercicio viene con opciones, ¿verdad? Cuando yo vi la materia, sí todas tenían opciones. Y algunas te decían, nota, se va a revisar el procedimiento. Y otras no Pero, decían nada. pero la viste presencial o virtual. El segundo examen que yo di fue el presencial. Y ahí en Ese, el presencial se veía. ese sí había, sí, Y sí eso. había. Y en el virtual, que fue cuando hubo algo del paro nacional, en el virtual también habían opciones múltiples, si no me equivoco. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por cierto, también vas a darnos algunos ejercicios así tipo de esos random que tomas de no pide teoría, que son netamente, perdón, no piden proceso, que son netamente teoría. En el examen, al menos en los últimos dos exámenes, no ha habido preguntas teóricas de esa manera. Pero bueno, si hace falta, igual en la segunda parte del lunes, ahí puedo meter un par de ejercicios teóricos, porque sí, sí tengo por ahí de exámenes viejos. Pero pensaba que ya no estaba tomando ese tipo de ejercicios. O sea, teóricos me refiero a los que tú dices, de esos que no toman procedimiento. No está tomando ya. Ah, ya, o sea, si te dice que no revisa el procedimiento es porque le interesa que marques la respuesta, pero obviamente si no tienes nada de procedimiento, no te la hace valer. O sea, o sea, significa que no lo va a revisar paso a paso ya, pero igual lo tienes que hacer, porque no puedes llegar mágicamente a esa respuesta. O sea, no son teóricas, sino que son ejercicios mismos, pero que no les va a revisar tanto el procedimiento. Por ejemplo, en mi caso, a mí un ejercicio yo hice el procedimiento y me quedaba 2.1 si no me acuerdo, la respuesta. No me acuerdo si era velocidad o aceleración, pero me acuerdo que era 2.1 el número que me daba.
Y en las hojas de respuesta estaba un 1,86, que era el más cercano a mi cálculo. Y me la hicieron válida, porque esa pregunta justo no pedía solución, no pedía proceso. Ah, bueno, bueno. Entonces, si no tenemos dudas ya con lo de centro instantáneo de rotación, en teoría ya estamos listos para resolver este de aquí. Y este de aquí ya es de cuerpos rígidos, cinemática de cuerpos rígidos. Así que bueno, la imagen original de este examen se veía súper borrosa, no se entendían las medidas. Así que bueno, tuve que ponerlo en internet ahí y ahí me apareció este de aquí. Con datos cambiados tenía, pero bueno, la imagen es la misma. Y esta imagen sí está bonita. Ya, entonces, dice, la barra AB del mecanismo mostrado en la figura está girando en sentido de las agujas del reloj con una velocidad angular de 3 radianes sobre segundos. En el instante que la barra AB está a 30 grados con horizontal, determinar la velocidad y aceleración del punto B. Me dicen que esta barra, este mecanismo, tiene que esta barra está girando así, con esta velocidad angular. Y me piden encontrar cuál sería la velocidad y aceleración del punto B. Primera cosa es que si me hablan de velocidad como tal y aceleración como tal, no me dicen velocidad lineal, angular, sino que solo me dicen la palabra velocidad y aceleración. Normalmente hay que buscarlo en su manera vectorial, ambas cosas, ¿no? Tanto la velocidad como aceleración, cuando no me especifican qué tipo de velocidad quieren. Entonces, vamos a trabajar de la manera vectorial. Si yo quiero saber cuál sería entonces la velocidad que hay en B, primero que nada que sabemos que al menos la lineal iría en este sentido. Bueno, voy a tomarle foto al ejercicio primerito para luego usarlo de nuevo. Ya, lo voy a dejar por acá abajo. Bueno, entonces teníamos que esta era la velocidad de B y únicamente el C va a tener esta manera de moverse, así que únicamente sería para allá. Listo. ¿Qué podemos decir aquí? Todo lo lineal eh, es igual al angular por un radio. Cuando digo por, en manera vectorial con la velocidad, ponemos un cruz por el radio de AB. Listo, entonces, ¿cómo quedaría ahí? ¿Cómo sería ahí, muchachos? Bueno, resolviéndolo con sus componentes vectoriales. Si esto está girando en sentido horario, sería negativo, ¿no? Según nuestro sistema de referencia, que saliendo de la pantalla es positivo. Entonces sería menos 3K cruz y el radio de AB. El radio de AB sería esta longitud de aquí por la componente, ¿no? Tal cual como un vector. Si me dicen que es así, bueno, yo le voy a buscar su componente X y su componente Y. Si esto de aquí es 0,1 metros, ya convirtiéndolo, y esto es 30, entonces esta parte de aquí sería, voy a sacar factor común del 0,1 y quedaría coseno de 30 en Y más seno de 30 en J. Bien, y bueno, ya simplemente sería resolver ese producto cruz. Yo normalmente me hago aquí un sistema de referencia para saber cuáles son esos productos cruz. Y sería K cruz I es de, no, menos K cruz I, acá menos Z. Cruz I sería hasta acá, entonces eso nos daría menos I, ¿verdad? Sería para abajo. Entonces, multiplicando esto quedaría menos 26 I. O sea, quedaría 26, pero con el producto cruz, menos J, perdón, porque estaba en Y hacia abajo. Ya todos están claros cómo sacar eso ahí al ojo, ¿no? Eh, en la parte de menos K hacia el J, nos quedaría 0,15 I. Y bueno, aquí si lo queremos arreglar, simplemente quedaría 0,15 I menos 0,26 J.
Y así de fácil se resolvió la parte de la velocidad. ¿Tiene alguna pregunta? Simplemente era la parte vectorial, ¿no? Ahora me piden la aceleración. ¿Cómo podemos hacerla ahí? O sea, lo pregunto porque, por ejemplo, si, como yo siempre digo, ¿no? Si todo lo lineal es igual a lo angular por un radio, no nos dan alfa, ¿sí o no? En ningún momento nos dan alfa. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Mm. Podríamos usar la ecuación del libro, ¿no? Que nos dice que la aceleración, bueno, en este caso, si lo vemos únicamente como aceleración lineal, es igual a menos el omega a b al cuadrado por un r en su manera vectorial. O bueno, producto cruz, si lo quieren ver así. Producto punto, que diga. Listo. Si estamos claros con esa ecuación, ¿no? Y de aquí simplemente sería multiplicar lo que sería menos 9, bueno, 3 al cuadrado, producto punto con el RAB, que ya lo habíamos sacado antes, que era 0.1 coseno de 30 en I más seno de 30 en J. Ya sacando aquí el total, quedaría que es, nuevamente esto está en I y en J, aquí ya no es producto cruz, casi hago producto cruz. Entonces multiplicando quedaría 9 por coseno, 9 por punto 1 por coseno de 30. Menos 0,78 y menos 0.45 en J. Bueno, las unidades serían estas y estas. Sí o no que esta primera parte era netamente vectorial, pero ahí nos ganábamos 3 puntos. 3 puntitos. Oye, una consulta. Sí. Entonces, siempre se define el sistema de referencia con respecto a la velocidad angular en sentido antihorario. No entendí la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Si siempre vamos a tener que definir nuestro sentido con respecto a la velocidad angular en sentido antihorario, por Ah, el ya. que Creo que dijiste es negativo. Ajá. O sea, eso ya depende de cada quien. Por ejemplo, yo en este caso escogí mi sentido, en este caso, positivo así. Y como esto iba así en sentido contrario, negativo. Es como cuando trabajamos con sumatoria de fuerzas, ¿no? Si tú coges tu sistema de fuerza así, trabajas con esas vectores, con los vectores que van en esa dirección en positivo. Y los que van en sentido contrario le pones menos. Sería básicamente eso nomás. No sé si tal vez esa era la pregunta. Ajá, entonces, por ejemplo, si hubiera tomado en el sentido opuesto al que tú tomaste, tendría otro resultado. Ah, o sea, Meridiano. te quedaría simplemente con sentido contrario. Ok. Sí, sí, solo le cambiaría el signo porque lo demás está igual. A ver, listo. Entonces, esto tenía una parte B. La parte B era la más larga. A ver, la parte B me decía que usando centro instantáneo, determine la velocidad angular de la barra BC y la velocidad DC. Listo. Por eso les dije que lo del centro instantáneo de rotación de cabeza había que ponerlo primerito en algo más corto para que sea más sencillo de entender.
Bueno, ya que vimos un ejercicio hace rato, ¿alguien me puede sugerir entonces cómo podríamos empezar ahí? Me piden, uy, me piden en esta barra, ¿no? En la barra de aquí. En esa barra me piden. Nuevamente, si me piden esa barra, fíjense que yo tengo 2 puntos que me pueden interesar. Y 2 puntos que yo conozco la dirección de las velocidades, sobre todo. En C, ¿hacia dónde iría la velocidad? Hacia la derecha, ¿no? Que es la única manera en la que se puede mover. Bueno, derecha o izquierda, pero en este caso yo la asumo hacia la derecha. Que es lo que tiene más sentido, ¿no? Si esto está girando por acá, entonces este eslabón se va a estar moviendo para allá, así. Bueno, entonces este de aquí sería velocidad C. Y por lo que esto de aquí es una barra fija y va a estar rotando de la siguiente manera, así, así, pues únicamente va a tener su velocidad en este sentido, perpendicular al cuerpo. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos en los videos esto de acá? Que puse al inicio. Entonces eso sería velocidad de B. Ya puse las velocidades. ¿Cuál es el siguiente paso en centro instantáneo de rotación? Trazar una línea Así Esas son las es, para hallar el perpendiculares con el centro. radio. así es. Tendríamos que trazar líneas perpendiculares, ¿no? Por si acaso. Tendríamos que trazar las líneas perpendiculares desde la velocidad de cada uno de esos 2 puntos de interés. Ya, pues en este caso nos quedaría así. Ahí, ¿sí o no? Entonces, estamos claros con esa parte, chévere. Le quisiera poner C, pero ya está ocupado C, así que vamos a poner D. A ver, ¿cuál es el siguiente paso? Encontrar la geometría, ¿sí o no? Ven que como que es la misma receta. Primero poner la dirección de las velocidades, trazar una perpendicular y encontrar las dimensiones de esos radios. Bueno, aquí sí está un poquito más largo quizás encontrar eso. A ver, ¿qué podríamos hacerle aquí para encontrar eso? Tengo, a ver, o sea, nuevamente tengo un triángulo aquí, ¿no? Si yo me imagino un triángulo completo y tengo las dimensiones de este de acá. ¿Podría sacar semejantes? Creo, creo que sí, ¿no? Pero se me haría más complicado porque no tengo la distancia de aquí hasta acá. Entonces, podríamos tal vez intentar viéndolo de la siguiente manera. Aquí hay un triángulo, ¿no? Y aquí, si aquí hay 30, acá deben de haber 60, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. Si ahí hay 60 y yo me fui de largo hacia arriba y otra vez puse una pared acá, acá deben de haber otros 60. Chévere, ya tenemos una relación. Ahora tengo un ángulo y un lado para poder usar después quizás ley del seno. Pero me falta algo más, me falta un dato más para poder usar ley del seno. ¿Qué podríamos usar ahí? Eh, 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 eh. Podría ser que encuentre la altura de este triangulito pequeño. Encuentro esta altura, se la sumo a 80 y ya tengo la altura del triángulo de acá. ¿Ya? ¿Y para qué me podría servir eso? Pues para hallar este ángulo de aquí. Porque si ya tengo este lado y este lado, ya podría usar cualquier relación trigonométrica para encontrar este teta, ¿sí o no? Y como aquí acá hay 90, sería el ángulo que hay acá, un beta, llamémosle beta, va a ser 90 menos teta, ¿sí o no? Entonces, tal vez esa es una sugerencia, ¿no? Seguramente hay miles de versiones para sacar esos lados. Una Voy a... pregunta. Sí, El lado de ese creo que yo lo podía calcular aplicando seno de 60, ¿o DC. no? Creo que nos hace falta algo, porque, por ejemplo, la ley del seno, con la ley del seno tú decías, ¿no? O sea, el seno de 60 es igual a lo opuesto sobre hipotenusa. Porque la velocidad de B es 90 grados, ahí se podría asegurar. O Sí, sea, un por un triángulo rectángulo de perpendicular. que esa Ahí forma. tienes 60-90. Pero es que este de aquí no es un triángulo rectángulo. O sea, esto de aquí exactamente no son 90 grados, por si acaso.
No sé si a eso se refería. O yo estoy entendiendo mal lo que me dice. Pero no debería ser perpendicular justamente. La línea Perpendicular, trazada. o sea, pero es perpendicular a la velocidad, pero no exactamente debería de ser aquí 90 grados con respecto a esto. O sea, es 90 grados con respecto a la velocidad, pero no con respecto a la barra. Entonces aquí va a haber una ligera, o sea, a ver, si yo dibujo, por ejemplo, otro pedacito y lo pongo, yo qué sé, así, y que acá está el collarín, y la velocidad para acá, a ver, está, debería ser 90 grados. 90 grados de la velocidad. A ver, este sería el punto C. Hay 90 grados con respecto a la velocidad, pero no con respecto a la barra. O sea, va a haber una ligera diferencia. Una ligera diferencia. Y cuando saquemos los cálculos vamos a ver que es muy chiquitita la diferencia. Al menos yo les recomiendo que no pongan directamente los 90 grados aquí. Pero bueno, en el caso de que lo hagan manualmente van a ver que aquí quedan 35,65 y acá sería la resta. Pero bueno, eso es lo que voy a calcular ahorita. A ver, sería el pedacito chiquitito de acá, que es lo que quería calcular ahorita. Estos 30 grados de aquí. Y este 0,1. Esta alturita de aquí sería, usando el seno, sería lo opuesto, es igual a seno de 30 por 0,1. Y esto de aquí sería 0,05 metros. Entonces, la altura del triángulo grande quedaría la suma de estos 80. A ver, sí, la altura de ese triángulo grande quedaría estos 80 más los 0,05, que sería 0,08 más 0,05. Y esto quedaría 0,13. 0,13 metros y el de acá 0,16. Acá tenemos el teta que les decía. Y bueno, eso lo podemos hallar otra vez con el seno de teta. Es igual a 0,13, 0,16. Entonces ahí sacando el arcseno, quedaría 54,34. Listo. Entonces, si aquí hay 54,34, sería 90 menos 54,34. Y esto quedaría 35,66. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya sabiendo cuánto valen esos dos ángulos, yo puedo decir que 180, para encontrar el ángulo de acá, ¿no? 180 menos 60 menos 35,66 es igual a 84,34 grados. Estuvo muy cerca, pero realmente no quedó un valor exacto a 90. Ya, eso es lo que les trataba de decir. O sea, es con respecto a las velocidades, más no con la barra. Ya sé que suena un poco raro, pero hay esa pequeña variación. Y les recomiendo usar otro método a eso. Listo, entonces ahora, ¿qué podríamos hacer si ya tenemos estos ángulos? Ya se podría usar la ley del seno, que sería el seno de aquí sobre el lado opuesto y el seno de 35, por ejemplo, sobre el lado opuesto, que sería RBD, ¿verdad? En la parte de acá arriba. En este caso quedaría que RBD va a ser igual a ¿cuánto? A 0,08.
11 metros me queda. Y haciendo lo mismo, pero para encontrar ahora DC, que sería esto de aquí, sería el seno de 84,34 sobre el lado opuesto, que sería CD, igual al seno de 60 sobre 0,16 que nos dan. Y esto quedaría que RCD es igual a 0,18 metros. Listo. Entonces, si ya tenemos esos radios, esas distancias, ¿cuál es el siguiente paso? Es igual que hace rato. Ya encontramos las distancias y nuevamente podemos venir y decir de las ecuaciones que la velocidad de B es igual a la velocidad angular por el radio. Bueno, pongámoslo en su manera escalar, por el radio. Y también sabemos que la de C es igual, RCD sería. Pero ¿qué pasa? No tenemos la velocidad de B, no tenemos la velocidad angular, sí tenemos estas distancias. Acá tampoco tenemos esto y tampoco tenemos esto. Pero ¿qué pasa con la velocidad de B? ¿Sí o no que nosotros sabemos cuánto vale la velocidad angular aquí, en esta barrita? Sabemos que es 3. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar la velocidad de B? Si ya sabemos la angular de esa barra. Volando. ¿Cómo? Ay, es RBD, ¿no? Se me duplica. No sé si estás hablando muy rápido porque no entiendo lo que me dice, bro. Pero bueno, eh, creo que su compañero se refería a que aquí se puede usar que todo lo lineal es igual a lo angular, en este caso, por el radio. Pero de la barrita de acá, ¿sí o no? El B va a ser igual al angular de aquí por el radio de acá. Entonces, en ese caso sería que tenemos ese angular de 3 por el radio de 0,1. Y eso va a ser igual al omega que nosotros queremos hallar, que es el de BC, por el radio. Listo. Solo omega va a ponerle. Y aquí sería este radio de aquí de BD, que sí lo tenemos acá arriba, ¿no? Que es 0,11. 0,11. Y bueno, y aquí simplemente despejamos el omega. 0,1 dividido para 0,11. Y aquí el omega da 2,73. Esto fue lo primero que me preguntaban. Ahora, si ya tengo esto, ya simplemente puedo venir y reemplazarlo acá arriba. Y sería simplemente la velocidad en C es igual a 2,73 por el radio de 0,18. Multiplicando queda por 0,18, 0,49 metros sobre segundos. Y ahí están ambas cosas que nos pedían. No sé si tal vez ahí tengan alguna pregunta. Esta parte de igualdad de angular y tangencial siempre va a ocurrir cuando te piden centro instantáneo, ¿no? O sea, normalmente, o sea, si se dieron cuenta con el primer ejercicio que hicimos, por ejemplo, creo que tú entraste después, entonces, por ejemplo, el primer ejercicio que hicimos fue igualito. Teníamos dos puntos de interés, que era el punto el punto B y el punto A, y estaban relacionados por una cuerda. En el caso de ahorita, era un cuerpo rígido, ¿no? Entonces, están relacionados simplemente porque están unidos a un cuerpo rígido. Ya. Aquí, en cambio, era con una cuerda. Y lo que había que hacer era lo mismo, trazar estas de aquí, encontrar el centro instantáneo, y de ahí, ¿qué cosa hacíamos?
encontrábamos las relaciones de estos radios. Bueno, acá está. Entonces, el primer paso es escribir las velocidades, la dirección de las velocidades. Luego es encontrar el centro instantáneo de rotación. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es encontrar esos radios. Y una vez que ya tenemos los radios, es encontrar un omega que relacione todo. Ajá. Casi siempre es lo mismo con este método. Ligeras variantes quizás, pero ya les digo, es dirección, sí, dirección de las velocidades, trazar perpendiculares para encontrarse el centro instantáneo, encontrar las R y cuarto, encontrar eh, encontrar el omega y ya el quinto, pues encontrar lo que nos pidan, ¿no? Encontrar alguna velocidad. Sí. Casi siempre es lo mismo. De hecho, por no decir en todos los casos es lo mismo, porque de eso se trata el método del centro instantáneo de rotación. Ya, ¿tienen alguna otra consulta de repente? ¿Por qué la velocidad en B es justamente WAB por RAB? O sea, Esta no parte, entendí muy bien esa parte. esta parte de Ajá, aquí, ya, es sí. porque si vemos únicamente, voy a escribirlo acá abajo, si vemos únicamente el pin A y la barrita de A hasta B, lo que nos estamos aquí diciendo es que estamos buscando la velocidad de B. A ver, no me deja rayar, no me deja escribir. Ya, la velocidad de B va en esta dirección, ¿sí o no? Y tú cuando tienes una barrita de este sentido, es como que imaginariamente, voy a bajar un poquito, es como que imaginariamente tienes un círculo. Nuevamente, o sea, no sé si tal vez se lo aprendieron de esa manera, pero yo sí. Este es un eje fijo y cuando tenemos este tipo de movimientos angulares es como que tengamos un círculo. ¿Y cómo se calcula la velocidad tangencial en un círculo? Es todo lo lineal es igual al angular por un radio, ¿sí o no? Entonces, si me piden la velocidad de B, entonces sería la velocidad de B es igual al angular que tiene esa barra con el radio o la distancia que hay de esos puntos. Entonces, con eso tú podías venir y decir que la velocidad de B era igual a la angular por el radio. ¿Sí está claro? Sí, y del otro lado de igual es WBC por RBD, tomando en cuenta el centro instantáneo, como si Ajá, fuese también tomando un en cuenta el círculo. centro instantáneo, que en cambio aquí habíamos dicho, a ver, es B, ¿no? Habíamos dicho que aquí es como que imaginariamente hay un círculo, ¿no? Y obviamente ese es otro movimiento circular y por eso se pone este, velocidad angular por radio. Ajá. Ah, ya, listo, sí, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de repente? Ese es el típico movimiento el ejercicio de centro instantáneo de rotación. El de aquí lo tomaron en el semestre pasado, si no me equivoco, así que, bueno, baja un poquito las probabilidades de que lo repitan, pero igual fíjense que es lo mismo. Ya les escribí los pasos acá abajo para que se los anoten. Son 5 pasitos, 5 pasos. Así que si no hay más preguntas, avanzamos. Bueno, justamente estábamos hablando de movimientos angulares. Así que con este ejercicio de aquí vamos a tratar de reforzar eso de los movimientos angulares. Cuando se usan esas ecuaciones. Y así. Dice, en la figura se muestra un mecanismo para un elevador de vidrio de un automóvil. En este caso, el manubrio gira a 0.5 radianes sobre segundos y hace girar el engrane recto S. La palanca AB eleva la base D en la que descansa el vidrio. El vidrio es libre de deslizarse en la pista, entonces la velocidad vertical BW en el instante de cuando el ángulo es 30 grados es... A ver, básicamente lo que me están diciendo aquí es que hay una persona que está moviendo el manubrio de un carro, el típico, ¿no? El de los carros viejitos cuando no había botones. Está moviendo el manubrio y ese manubrio hace girar este engrane en ese sentido.
Entonces, al hacer girar el engrane en este sentido, va a hacer que este engrane se mueva. Y por lo tanto que esté moviendo para arriba esta pista, con donde está el vidrio, ¿no? Entonces, esa parte, primero con la parte física de lo que está pasando. ¿Cuál sería el siguiente paso? Simplemente empezar a relacionar las velocidades angulares con las lineales. Bien, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos nos dan? Nos dan la velocidad de C, que como siempre les digo, la velocidad lineal es igual a la angular por un radio. Nos dan, ¿qué nomás tenemos de aquí? Nos dan la angular, ¿no? Que es 0.5 radianes sobre segundos. Tenemos esa angular. ¿Y tenemos radio? Claro que sí tenemos radio. Pero a ver, yo estoy calculando una velocidad C, ¿verdad? Esa velocidad C se va a encontrar justamente en este punto. Si este engrane gira en este sentido, ¿para dónde debe de girar el otro engrane, el de abajo? El otro. Para el otro sentido, tal cual. Entonces sería en sentido contrario. Esa es la teoría básica de transmisiones de engranes. En otro sentido. Pero, ¿qué cosas ambas tienen en común? Que justo en este punto donde se encuentran, ¿qué van a tener igual? Se transmite La misma la velocidad tangencial. Una velocidad lineal o tangencial igual, ¿sí o no? Vamos a llamarla C. Igualita, porque no tendría sentido de que una tenga velocidad más rápida que la otra cuando están tocando, se están en contacto. Físicamente es imposible, si lo quieren ver así. Entonces, esta velocidad de C va a ser igual al 0.5 del angular que encontramos por el radio, que bueno, nos dicen que es 20 milímetros. Eso sería 2 centímetros, 0.02. Aquí sería que la velocidad C es igual a 0.01 metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Listo. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Como habíamos dicho que comparten, ambos engranes comparten la velocidad. Es decir, si yo analizo el sistema solo en el engrane de arriba, voy a tenerlo así, incluyendo la velocidad. Si analizo el sistema únicamente del sistema de abajo, voy a incluir también la velocidad. ¿Qué significa eso? Que la velocidad S, bueno, que es igual a la velocidad C, va a ser igual al angular de S por un radio. ¿Sí o no? Entonces, como ya tenemos cuánto vale la velocidad en C, es 0.01, vamos a igualarla a el omega S del engrane S por un radio. ¿Pero qué radio tiene ese engrane? 50 milímetros, es decir, 5 centímetros, 0,05. Y de aquí encontramos cuánto vale el omega S, que va a ser igual a 0.01 dividido para 0.05, que da 0.2 radianes sobre segundo, ¿no? Sí, tal cual, 0.2 radianes sobre segundo. Entonces, fíjense en algo que quiero que queden claro, es que lo que tienen igual es la velocidad tangencial, más no la angular. La angular es independiente. Cada disco que está rotando, cada engrane que rota, tiene la suya. Sin embargo, en ese punto, como se encuentran, tienen la lineal igual. Ahora sí, simplemente, ¿qué tocaría hacer? Encontrar una velocidad en A, ¿verdad? Una velocidad en A que, como habíamos dicho, es perpendicular al cuerpo. Una velocidad en A. ¿Y cómo sería? La velocidad en A es igual a, nuevamente, a lo angular. ¿Por qué le pongo la de S, el engrane? Porque nuevamente es como que si este sería el eje fijo y este punto de acá está siendo un círculo nuevamente. Entonces nuevamente se usa esa fórmula de aquí. S por R, en este caso el radio desde B hasta A. ¿Qué tenemos de datos aquí? Que la velocidad en A va a ser igual a el 0.2 que encontramos arriba de WS y 0.2 de lo que mide la barra, ¿no? La distancia, el radio entre ellas. Eso quedaría 0.04 metros sobre segundos. Listo. ¿Qué más podemos hacer ahí con lo que nos piden? ¿Qué nos piden encontrar?
Porque esta es una pregunta que al final tiene una trampa nada más. O sea, ahorita ya llegamos a la trampa. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué falta ahí para encontrar ya la respuesta? Usar el ángulo. Ya, sí, tienes razón. Porque, o sea, si por ejemplo, si estábamos apurados en el examen, ya sacábamos esta velocidad y boom, poníamos aquí la primera, ¿sí o no? Entonces, si hubiéramos puesto la primera, hubiéramos sacado 0 en esa pregunta. ¿Qué había que hacer? Como dijo el compañero, usar el ángulo, que sería, este sería BA, y esta de acá es la velocidad W, la velocidad de W, que es la que me están pidiendo. Y aquí en medio de ellas yo tengo un ángulo, ¿no? Aquí yo tengo un ángulo, que me dicen que ese ángulo es de 30 grados. El omega es igual a 30 grados. Y listo. Entonces, básicamente sería encontrarle la componente en Y, justamente de la velocidad en A. Como el ángulo está pegado a la Y, entonces sería que la velocidad de W es igual a la magnitud de la velocidad en A, pero multiplicado por el coseno de 30. ¿Sí o no? ¿Cuánto da eso? 0.4 por coseno de 30. Me da 0,0346. 34,6 y más decimales si queremos, ahí 4, 1, 0. Y esto ya estaría en metros sobre segundos. ¿Qué pasa? Que yo lo tengo en metros y me piden en milímetros. ¿Cuál sería la respuesta? Si me dicen que es 34,6, sería la B. A ver. Ajá, así de simple. Vean que en realidad, por eso les decía, los movimientos angulares no es que sean tan complicados, pero hay que encontrarle la relación física a lo que está pasando. Si no sabíamos, ese era el problema, que si no sabíamos que compartían esta velocidad lineal, no podíamos avanzar en el ejercicio. No había manera. No había manera de que las conectemos. No podíamos llegar a esto. Listo. Entonces, no sé si tal vez tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta aquí? Y ojo, a leer bien el enunciado, porque aquí, por ejemplo, en este caso nos ponían las dos opciones de respuesta, pero la que realmente pedían era esta. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a avanzar. No puede faltar, no puede faltar el típico problema de energía con planos inclinados y bloques y todo esto. No puede faltar este ejercicio. Entonces, si aún no queda claro la parte de energía, trabajo y el teorema de trabajo y energía y tal, bueno, esta es la oportunidad para volverla a repasar. Nos dice, nos dice que hay una caja E. Ah, sí, aquí me faltaba, cierto. El enunciado no me lo ponía. Que la masa es de 100 kilogramos. Dice que hay una caja que se desliza desde el reposo en un plano inclinado. Y el plano inclinado tiene un coeficiente de fricción cinético de 0.25. Si en la parte inferior, luego de haber recorrido los 10 metros, se encuentra un resorte de rigidez 2 kilonewtons por metro, determina entonces la velocidad de la caja cuando el resorte ha sufrido una compresión X de 0.5 metros. Bueno, nos dice, nota, incluye un desarrollo que valide su respuesta. A eso es lo que me refería. Hay unas preguntas que sí dicen, que sí piden, y otras que no. Pero aquí específicamente me dicen, mira, yo quiero que utilices el método de principio de trabajo y energía. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Si nos piden con un método, no lo resuelvan con otro. ¿Ya? Entonces, eso antes que nada. Bueno, repasando el ejercicio, este bloque va a caer hasta acá, pero una vez que cae hasta el resorte, va a empezar a comprimirlo, 0.5 metros. Y es rugosa el plano, así que bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa cuando el plano es rugoso? Antes que nada, inicialmente no lo voy a resolver con trabajo de energía, inicialmente. Solo para que vean algo importante que deben de saber. ¿Qué pasa cuando hay una fuerza de fricción en un sistema? No es conservativo esa fuerza.
Ya, claro, en este caso, como es una fricción, esa fuerza es una fuerza no conservativa. Es decir, en este caso no se puede decir que la energía al inicio es igual a la energía al final. Exactamente por lo que dijo el compañero, porque hay fuerzas no conservativas. Fuerzas no conservativas. Bien, entonces, si yo acabo de decir que no lo voy a resolver con trabajo y energía, pero veo que no se conserva la energía, ¿qué se puede hacer ahí? Se puede usar la ecuación de no conservación de energía, por así llamarlo. Cuando hay algo que me está mermando energía, lo que se debe usar es o hacer la igualación de que la energía al inicio más el trabajo neto desde el inicio hasta el final es igual a la energía final. Es decir, este trabajo neto de aquí, ojo, este trabajo neto de aquí es de las fuerzas no conservativas. ¿Cuántas fuerzas no conservativas hay? Hay solo una, ¿no? Fuerzas no conservativas, en este caso, solamente está la fuerza de fricción. Una fuerza de fricción. Bien, entonces, ya esta ecuación de aquí ya me da un resultado ya más preciso de cómo se va a comportar el sistema, porque ya les voy a estar quitando la energía que me roba la fricción. Ya, entonces, lo siguiente que yo les recomiendo es siempre, siempre, siempre colocar todas las energías que existen. Es decir, energía del inicio es igual a la energía en el punto 1, vamos a llamarle este 1 y 2. Punto final 2. La energía al inicio va a ser igual a la cinética más la potencial gravitacional más la potencial elástica. Y estas son todas las energías mecánicas. Y aquí me faltaría sumarle los trabajos. ¿Qué fuerzas son no conservativas? Mm, La de fricción, ¿verdad? Y cuando se trata de trabajo de fricción, ¿qué signo lleva? Sí. Exacto, cuando se trata de fricciones se usan signos negativos porque va en contra del movimiento. Entonces aquí sería menos la fuerza de fricción por la distancia en la que está interactuando esa fuerza no conservativa. Y esto va a ser igual a la energía cinética al final, más la potencial al final, más la elástica al final. Ya sé que algunas se van a hacer cero, pero mi recomendación es que siempre las pongan para que no se les pase una por alto. Y nuevamente, ya cuando tengamos escrita la ecuación, analizamos una por una. En el inicio, nos dicen que parte del reposo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que esto se va a hacer cero. ¿Tengo energía gravitacional? Claro que sí, porque tengo altura. Bueno, no, nos falta coger un sistema de referencia, ¿no? Vamos a coger este sistema de referencia, como y igual a cero. Listo, entonces sí tengo esta de aquí. Ahí arriba, en el punto 1, no tengo ningún resorte. Entonces no va a haber energías elásticas. Bueno, energías potenciales elásticas. Del trabajo, pues eso se calcula. Y en otra parte de la ecuación voy a tener cinética, voy a tener gravitacional, ya no tengo porque estoy llegando a mi punto cero, y igual a cero. Y elástica sí voy a tener porque tengo un resorte. Eso antes que nada, con el análisis. Y ya lo que se viene es simplemente reemplazar. ¿Qué sería? La potencial en el punto 1 es mgh menos eh, la fuerza de fricción. ¿Cómo sería esa fuerza de fricción? Hay que sacarla rapidito aquí con Newton. Hacer un diagrama de cuerpo libre, normal aquí, el peso acá y el peso, la componente del y del peso. Entonces aquí le sacamos una sumatoria de fuerzas en y iguales a 0. Nos dice que que la normal es igual al peso en y. Entonces la normal va a ser igual a, ¿cuánto es el peso? Habíamos dicho que era 100, la masa, por 9.81 por el coseno de 45. Entonces, esa fuerza normal va a ser igual a 100 por 981 por coseno de 45, que da 693,67 newtons. Listo. Y bueno, la fuerza de fricción la vamos a poner como U por N. Entonces va a ser igual a el coeficiente que nos daban, 0.25, a 693,67 por 0.25 da 173,42. Listo, entonces ya tengo
cuánto vale el trabajo de la fricción, que es menos 173,42 por la distancia en que interactúa. ¿Que cuál sería? El bloque va a estar cayendo así, pero luego también va a avanzar en lo que comprime el resorte. Es decir, va a ser 10 más los 0,5. ¿Sí o no? Bien, y del otro lado tenemos la energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de kx cuadrado. Ahora vamos a analizarlo. ¿Qué datos tenemos ahí? ¿Qué datos tengo y qué datos no tengo? Formación sí la tiene, ¿no? La deformación sería los 0,5 metros que nos dijeron. Que es lo que se está comprimiendo el resorte desde este punto de aquí hasta acá adentro. Entonces, hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí. Sí, no sé Ahora qué sí. pasó ahí. Se me había ido el internet en la computadora. Bueno, ya está. Entonces, ¿por dónde me quedé? Ya por reemplazar los valores, ¿no? Ya listo. Entonces nos dicen que la masa es de 100, 9,81, y la altura, no la hemos sacado, ¿no? Bueno, podríamos sacarla. La altura de ese triángulo, si cogemos un sistema de referencia hasta acá abajo, sería los 10,5, ángulo de 45, y sería esta altura de aquí, que sería lo mismo de siempre, ¿no? 9,45 por 10,5, 7,42 metros. Listo. Entonces aquí ponemos los 7,42 de la altura, menos esto de acá, igualito, 42 y 10,5. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es lo que queremos encontrar justamente, más 1/2 de la constante K, que nos dicen que es de 2 kilonewtons, es decir, 2 por 10 a la 3, por la deformación al cuadrado. Listo. Esto de aquí, como es bastante largo, preferí ya tenerlo acá, que sería que la velocidad nos va a quedar 10,23 metros sobre segundos. Y básicamente esa sería la forma de resolverlo, pero no con lo que nos pedían ellos, o sea, nos pedían con trabajo y energía. Sin embargo, quería mostrarles que se puede resolver sin ese método, y que cuando existan fuerzas no conservativas en un sistema, lo que se debe hacer es igualar las finales con iniciales, pero sumándole sus trabajos netos de las fuerzas no conservativas. Entonces, hasta ahí tienen alguna pregunta con este método? No, está claro. ¿Ya? ¿Nadie más? ¿Todo está claro? Sí. Todo claro, todo claro. Chévere. Igual ahorita vamos a hacerlo rapidísimo, solamente un poco de valores, nomás, y ahora sí lo voy a intentar hacer con el de principio de trabajo y energía, con lo que me pide realmente el enunciado. A ver, entonces nos había quedado velocidad 10,23. Veamos lo siguiente.
¿qué nos dice el teorema de trabajo y energía? El teorema de trabajo, bueno, aquí en dinámica se usa la U. El teorema de trabajo y energía me dice que el trabajo neto, desde un punto 1 hasta un punto 2, es igual a la variación de la energía cinética. Bien, entonces, cuando hablamos de trabajo neto, ahora sí incluyo todas las fuerzas, ya no únicamente las no conservativas, así como habíamos dicho hace rato. Ahora son todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas nomás están generando trabajo en ese sistema que yo ahorita cogí? Podríamos decir que en esto de aquí, las que me están generando trabajo serían el peso, la fuerza de fricción y la fuerza del resorte. Se me escapa una por ahí. No, ¿verdad? Ya, entonces, si yo ya sé cuántas son las fuerzas que me están generando trabajo, ya es súper sencillo usar el método de trabajo de energía. Voy a subir un poquito para luego mostrarles algo. Listo, entonces, ¿cómo empezamos? Sería el trabajo hecho por el peso, que sería eh, el peso por la altura, ¿no? Literalmente, menos el del trabajo, perdón, el trabajo hecho por la fricción sería, que sería la fuerza de fricción por la distancia, y luego el trabajo de un resorte. ¿Alguien se acuerda de cómo es la fórmula del trabajo de un resorte? Es la misma que la energía, ¿no? Pero simplemente con signo contrario, por lo que cuando viene el bloque por aquí, el bloque se está desplazando para acá, pero cuando ya toca con el resorte lo va a estar empujando para allá. Entonces ahí va a ser el signo negativo. Y, y la ecuación es igualita a la de la energía. Sería un medio de kx al cuadrado. Y ya puse el trabajo del peso, el trabajo de la fricción y el trabajo del resorte. ¿Qué me falta? Ya igualarlo a las diferencias de energías cinéticas. Ya sabemos que esto significa la energía cinética al inicio y la energía cinética al revés, al final y al inicio. Entonces, ¿qué tengo aquí? Sería un medio. La del inicio era cero. Entonces la del final va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya. ¿Y qué es lo que les quería mostrar? Para no darles más tiempo aquí. Es lo siguiente. No quiero hacer las rayas estas de aquí, pero bueno. Fíjense que va a quedar exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Aló? No sé qué me pasa. Se está yendo el internet a cada rato. Ya ahí volviste. Ya, bueno, sí se vio esto de aquí, ¿no? Que esta parte de aquí es igual a lo que estamos sacando acá. Sí se vio esa parte. Y lo mismo pasa Sí. para el trabajo de la fricción, que sería este de aquí por esto de acá. El U por N, bla, bla, bla. Y eso va a ser igual a el trabajo de la energía cinética, que sería esto de aquí. Y ya si esto de aquí lo pasamos al otro lado, va a quedar más, ¿sí o no? Entonces esto de aquí es lo que está acá. Y quedó exactamente lo mismo, si se dieron cuenta, con ambos métodos. No sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta, si se entendió lo que acabo de decir ahorita del método de trabajo y energía. Si no se Sí, sí, entendió, entendió. chévere. Todos entendimos. Si alguien se está confundido con algo, pregunte nomás. Igualmente aquí, fíjense, si de repente les llega a sobrar tiempo, que es bastante raro que les sobre tiempo en estos ejercicios que son un montón de cosas, si de repente les sobra tiempo, yo les recomiendo que ya hagan con un método, y luego comparen con el otro que les acabo de decir. Si es que les toman algo similar a esto. Ojalá que sí les sobre tiempo. Y así. Pero bueno, aquí tienen dos maneras de resolver el mismo ejercicio y vamos a hallar exactamente lo mismo. Por ahí alguien tenía dudas sobre esto del trabajo neto, así que bueno, aquí ya lo pudimos reforzar. Listo, entonces vamos a avanzar al siguiente, creo que sí hay más. A dejar cuántos quedan, porque ya estoy medio Z. Uno, dos. Listo, entonces vamos a ver este de aquí.
Me dice, un engranaje descansa sobre una cremallera fija. Un cordón se envuelve alrededor del núcleo interno del engrane, de modo que permanezca horizontalmente tangente al núcleo interno en A. Si el cordón se tira a la derecha con una velocidad constante de 2, la rapidez del centro del engrane C es... A ver, un poco raro el enunciado, pero me dice que hay un engrane que está pasando por una cremallera y aquí en un punto yo le conecto un cordón, una piola, y lo voy a jalar a esa piola con una velocidad de 2 pies sobre segundos. Me piden encontrar entonces cuál va a ser la velocidad o la rapidez del engrane justo en el centro, en el punto C. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué sugieren hacer aquí? Al inicio vimos un ejercicio de velocidades relativas y si se dan cuenta era uno muy básico y luego les puse uno con cuerpos rígidos y luego ahorita estamos viendo este otro. Traté de hacerlo de esta manera para que quede claro el concepto de velocidades relativas. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a estar usando en este caso. Ya, entonces, nosotros podemos aprovechar la información de que esto es una cremallera y las cremalleras en este caso son cremalleras fijas. Vamos a decir que esto es una cremallera fija, obviamente va a tener una velocidad cero. Entonces yo me puedo aprovechar de eso y decir, ah, ya, entonces eso es cero. Yo puedo sacar una velocidad relativa de A con respecto a D, y eso va a ser así, menos la velocidad de D. Ya sé que esta velocidad es cero. Entonces, yo puedo simplemente decir que esta velocidad AD, A con respecto a D, va a ser igual a la lineal es igual al angular. Entonces, AD por RAD. Y eso va a ser igual a la velocidad que sí me dan, ¿no? Que es esta de aquí. Una velocidad en A. 2 pies sobre segundos. Listo. ¿Cuál sería mi R en este caso? Si yo lo quiero analizar así. Mi R sería desde aquí hasta la cremallera D. Vamos a llamarle esto a la cremallera D. El punto D, eso me falta escribir. Porque tenemos A, B, C y falta D. Listo. Esta cremallera vamos a llamarla como D. Hasta ahí, ¿cuál sería el radio o la distancia que hay desde el punto D hasta el punto A? Uno más 0.5, creo. Así es. Entonces sería que el omega va a ser igual a 2 sobre 1.5 en este caso. Listo, y eso quedaría 1.33. Sería radianes sobre segundos. Listo, ya tenemos el omega que va a estar sirviendo, que va a ser el mismo para todo el sistema. Todo el sistema va a tener el mismo omega. Entonces, aprovechémonos nuevamente para encontrar la velocidad en C con respecto a D. Va a ser igual a la velocidad de C menos la de D. La de D ya habíamos dicho que era cero. ¿Y qué tenemos aquí? Otra vez tenemos que la velocidad de C es igual a un omega por el radio de C a D. El omega ya lo encontramos, era 1.33. Y el radio sería 1, ¿no? El mismo radio del engrane. Sería 1. Entonces la velocidad en C es igual a 1.33 metros sobre segundos. Listo. Entonces esta de aquí sería la B. ¿Tiene alguna pregunta de repente con este de aquí? Era bastante cortito, ¿no? Pero había que usar esto de las velocidades relativas. Más o menos, profesor, así serán las preguntas para el examen. No Es van muy a ser muy probable que largas. sí. Todas estas, o sea, algunas no van a ser muy largas, eso sí. Eh, hay preguntas que se resuelven en 2 líneas. Y eso que estoy cogiendo exámenes que no son tan viejos. He tratado de recopilar desde el 2015 hasta el 2020, que son los que hay más probabilidades de que se vuelvan a repetir. Las del semestre pasado no creo que se repitan tanto. Igual aquí hay un par de preguntas.
Pero son así, la mayoría son cortitas. O, por ejemplo, del ejercicio aquí que vimos aquí, directamente te van a preguntar cuál es la velocidad usando el centro instantáneo de rotación de BC o la velocidad lineal de C. Así. Si te preguntan algo largo, pues a lo mucho será esto que estás viendo en pantalla ahorita. No deberían ser tan largos. Porque ya te digo, son de 6 a 8 ejercicios los que toman. Así que bueno, pero yo la verdad les digo que si se practican estos ejercicios, en el examen son variantes. Son cosas muy similares, con ciertas variantes. O al menos eso espero que otra vez pase. El semestre pasado sucedió eso, así que ojalá también pase este semestre. Sí. Entonces, ¿con este de aquí tienen alguna consulta de repente? Si no, para pasar aquí al último. Este de cuerpos rígidos. Este de aquí, ya sé que la parte de cuerpos rígidos y cinemática la pasaron bastante rápido, me dicen en la parte del teórico. Entonces, traté de poner este de aquí que ya engloba la parte vectorial más que todo. Y ya con este terminamos. Ya con este nos vamos. Así que bueno. Dice, el diagrama a la derecha muestra la barra AB girando con una velocidad angular constante de 10 radianes sobre segundos. La barra CD es totalmente vertical. Me ayuda a saber que esto tiene 90 grados. Exprese sus respuestas en términos de las componentes I, J, K, como que se muestra en la figura. Efectúe todos los cálculos de forma vectorial. Listo. Me dice literal A que calcule el vector velocidad del punto B en el instante mostrado. Súper facilito esa de ahí, ¿no? Esa es súper sencilla. Esa de ahí. ¿Cómo la podríamos hacer? Acuérdense que cuando trabajamos con cuerpos rígidos, de ley, o vamos a tener que usar centro instantáneo de rotación o alguna velocidad relativa, o ambas. Así que, bueno, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos decir, bueno, la velocidad relativa de B con respecto a A es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. ¿Listo? ¿Qué más podríamos hacer aquí? Nos están pidiendo la velocidad B. Dame un segundo, está pasando gente por aquí. Y ahora sí. Ya, otra cosa. Con respecto a la velocidad A, ¿qué velocidad tendría el punto A? ¿Cuál sería la velocidad? ¿Y por qué? ¿Sí o no que el punto A es un bastidor? Es decir, es un punto fijo. Entonces, esta velocidad aquí automáticamente se hace cero. Lo que me simplifica todo. Y yo puedo decir que la velocidad en B es igual a esta relativa de con respecto a. Y bueno, ahí facilito. Yo le puedo sacar el omega de la barra BA, cruz, R, bueno, el radio de B hasta A. Ambas de maneras vectoriales, porque me piden calcularlas de maneras vectoriales. Entonces aquí sencillo, yo digo que esto es igual a los, los 10 de velocidad que me dan en el enunciado, 10K, cruz el R. Por suerte tengo un punto fijo aquí y los R me lo dan aquí literalmente. Me dicen que hay tanto por acá, tanto por allá. Simplemente que sería menos 0,6 metros en I y sería más 0,8 en J. ¿Sí o no? O bueno, si lo queremos dejar expresado con... Y está en metros, ¿no? No sé por qué lo convertí. Y está en metros, es 0,6 metros. Pensaba que está en milímetros. 0,06 y 0,08. Listo, entonces, aquí ya simplemente haciendo el producto cruz sería menos 0,6 K cruz I menos I, que haría J, menos 0,8 I.
y ya está. Esta parte vectorial es muy común que pregunten. Y si no se lo preguntan aquí, en algún ejercicio lo van a necesitar. Bien, entonces, ¿cómo sería para el literal B? Lo que siempre trabajamos es con velocidades relativas. Entonces, si yo pongo la velocidad de B con respecto a C, es como que nos estamos parando en el punto B y estamos viendo qué sucede con el otro punto. Entonces, si yo me paro ahí, digo, bueno, sería la velocidad de C menos la velocidad de B. Es como que hacemos el análisis como observadores, pero en este punto, viendo lo que sucede a C. Bien, entonces aquí quedaría que la velocidad de C es igual a la relativa más la velocidad de B. Ya, aquí simplemente sería la relativa, que sería el omega BC, cruz la distancia del radio, más la velocidad de B. Listo. ¿Cómo quedaría eso? No tenemos cuánto vale la velocidad esta, por lo que no podríamos calcularla todavía. Lo tendríamos que dejar expresado simplemente. Que quedaría que el omega va a estar en una dirección K. Eso sí lo sabemos, ¿no? Va a estar en una dirección K. Cruz, el radio. ¿Cuál sería el radio? Si me paro aquí y veo cuánto sería el radio, sería, en X sería esto de acá arriba, 0,24 I más 0,1 J. Y esto de aquí más la velocidad en B. La velocidad de C va a ser igual entonces a 0,24 omega BC en J menos 0,1 omega BC en I. Y esto más el vector de velocidad B. Listo. Entonces aquí ya tendríamos el literal B, que nos preguntaba cuál era la velocidad, o que escribamos la ecuación de velocidad, pero con respecto a B y con respecto a C. A ver, sí, con respecto a CD, perdón. Con respecto a B y con respecto a CD. Esta de aquí sería la con respecto a B, ¿no? ¿Cómo sería para encontrar esa velocidad, pero con respecto a la barra CD? Esa sería más fácil y más corta, ¿no? En una línea. ¿Cuál sería esta velocidad, pero con respecto, si lo analizamos así? Ya no así, sino así. Sería cortita, ¿no? Podríamos decir que la velocidad de C es igual a... ¿Cuánto se pone ahí? Simplemente sería todo lo lineal es igual al angular por un radio. ¿Sí o no? Entonces esto de aquí sería en K, porque está girando en K, cruz el R, que únicamente sería la componente vertical, que es 0,18. 0,18 en J. Entonces tendríamos K cruz J da menos I. Y sería que la velocidad en C sería igual a menos 0,18 omega de C en I. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Esto de aquí sería con respecto a la barra CD. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Y si no, pues ya simplemente aquí sería encontrar lo que nos pide aquí, que es el omega CD y la velocidad en C. Ya tenemos todo literalmente para encontrar eso. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahí? Tenemos dos ecuaciones de la velocidad en C. Dos ecuaciones. Entonces, obviamente, esa BC va a ser igual a la BC. La BC de B va a ser igual a la BC de C. Va a ser lo mismo, ¿no? Porque es la misma velocidad, pero representada con otras variables. Entonces, vamos a resolver C. ¿Cómo sería? Sería 0,24. Si lo queremos igualar así.
A ver, no. Sí, estaría bien. Voy a empezar sumando ya la velocidad de B acá, que sería menos 0,6 J menos 0,8 en I, eso es B, más todo lo que tengo de lado acá, más 0,24 omega BC en I, menos 0,1 omega BC en I. Bueno, este era en J y este es en I. Y bueno, eso va a ser igual al menos 18 omega DC en I. Y bueno, finalmente, ¿qué se debería de hacer? Ya está todo, literal. Ya con eso ya acabamos todo. De esa ecuación yo puedo encontrar ya cuánto vale el omega y luego el BC. ¿Cómo podríamos hacer? Como se trata de vectores, lo que podríamos hacer es igualar los componentes. Igualar componentes. Es decir, todas las componentes en I, ¿cuáles serían? Tenemos menos 0,8 menos 0,1 multiplicado por omega BC, y eso va a ser igual a menos 18 omega DC. En cuanto a las componentes de J, ¿qué hay? Menos 0,6 J, bueno, ya sin la componente, más 0,24 omega BC. Y eso es igual a 0 porque la de acá no tiene nada en J. Y bueno, ya resolviendo eso de aquí, nos queda que el omega BC es igual a 2,5 radianes sobre segundos. Y bueno, ya metiendo esto de aquí, acá nos quedaría que el omega CD es igual a 5,83 radianes sobre segundos. Y bueno, ya como encontramos esto y ya tenemos todos los omegas, podemos simplemente reemplazar estos omegas aquí y encontrar la velocidad del punto C. Entonces la velocidad de C es igual a menos 1,05 en la dirección de I, metros sobre segundos. Y ya está. No sé si tal vez tienen alguna pregunta. Fíjense que aquí lo que había que hacer era saber usar las velocidades relativas. Y ya les digo, les repito, que en cuerpos rígidos, sí o sí, vamos a tener que usar o velocidades relativas o el centro instantáneo de rotación. Una de las dos vamos a tener que usar. Así que si ven eslabones, si ven barras conectadas, una de las dos cosas de ley van a tener que usar, o las dos. Ajá. No sé si tal vez tengan alguna pregunta. Si no, pues, No, ninguno ayudante, muchas gracias. chéverísimo. Si no, pues ahí ya podríamos estar quedando. Si no hay ninguna otra consulta. Ahí hay otra ayudantía, el lunes creo que dijiste eso. Ah, sí, el lunes vamos a hacer cinética de cuerpos rígidos, ya fuerzas en cuerpos rígidos. Porque eso, en realidad, en el cronograma decía que era para el siguiente parcial, pero bueno, ya me dijeron que estuvieron viendo eso, así que ya toca. Y también voy a ver si es que meto un poco de colisiones y choques. Ajá. Pero bueno, todo claro, ¿no? Dale, pila, gracias entonces. Chévere, chévere. Listo entonces. Ayudante. Chao, chao, igual Gracias. gracias a ustedes. Chao, chao.